Amigos y amigas de redes sociales, sabemos que las juntas médicas son parte pilar de nuestro programa, donde invitamos a estos especialistas en el tema para poder discutir conjuntamente con nosotros estos temas de importancia. Queremos compartirles la siguiente junta médica. Estamos hablando sobre cálculos renales y es momento de hablar con nuestro especialista. Hoy contamos con un especialista de lujo, el doctor José David Recinos. Él es urólogo y además es presidente de la Asociación Guatemalteca de Urología. Realizó la especialidad en la Universidad Autónoma de México, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bienvenido, doctor Recinos. Qué placer tenerlo aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer para mí también estar con ustedes. Muchas gracias por aceptarla y hablar de este tema que lo hemos mencionado durante el programa bastante, que yo creo que es el temible cálculo renal, ¿verdad? Sí. Es un padecimiento que sin duda causa muchísimo dolor, ¿verdad? Y por eso es tan importante informarnos un poquito más a profundidad, ¿verdad? Sí, creo que todos hemos escuchado a algún familiar o algún conocido que ha tenido estas crisis cuando los pacientes tienen cálculos, y creo que es algo que no se lo deseamos a nadie. Exacto. Y doctor, yo creo que para empezar, si usted nos pudiera explicar qué son los cálculos renales y cómo estos se forman. Bueno, los cálculos renales son precipitaciones de minerales que ocurren en la orina, lo cual se produce porque ocurren las condiciones ideales para que los cristales se precipiten y empieza la formación de estos cálculos. Los factores que pueden predisponer la formación de estos pueden ser factores infecciosos, factores ambientales, un clima con mucho calor o un oficio donde hay mucho calor, exacto, donde se trabaja en hornos, por ejemplo, sí. O regiones hacen que por la condición climática mantengamos un estado bajo en la hidratación, y eso puede favorecer que estas sustancias se precipiten en la orina y favorecer la formación de también la dieta, ¿verdad, doctor? Puede ser un factor predisponente. Algunos pacientes tienen algunos factores dietéticos, como el consumo de algún tipo de alimentos o obviar algunos otros alimentos que pueden ser factores protectores en la formación de estos. Claro. Perfecto. ¿Cuáles son los principales síntomas? ¿En qué momento yo puedo pensar que puedo tener cálculos renales? Y la otra sería, porque hay muchas personas que no saben, ¿se puede tener cálculos renales sin síntomas? Sí, los cálculos renales empiezan a producir síntomas en el momento que obstruyen el flujo de la orina. Claro que sí. Entonces, mientras el cálculo no esté obstruyendo el flujo de la orina, pueden ser asintomáticos y en algún momento se desprenden, tapan el riñón, y es cuando empieza la sintomatología. Regularmente esta sintomatología es un cólico, la intensidad es comparada inclusive con el dolor de un parto. Entonces, regularmente cuando hay un paciente un familiar con un cálculo renal, realmente la familia se asusta mucho porque el paciente se dobla del dolor, sí, y regularmente acuden a urgencias a consulta por esto. Claro. Entonces ahora ya los hombres pueden decir que saben que es el dolor del parto también, claro, ¿verdad? Claro. Exactamente. Porque es comparable. Eso quiere decir que es un dolor pues inimaginable, no me lo quiero imaginar, sí, pero claro. Doctora, ¿qué se debe hacer si tenemos el diagnóstico de cálculos? ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Pues obviamente consultar con el especialista. ¿Y qué es lo que usted hace con estos pacientes? Regularmente lo primero es hacer un diagnóstico adecuado, donde vamos a tratar de determinar el estado de la función renal, la presencia de una infección y si tiene el tamaño del cálculo. Estos factores son muy importantes, así como la localización de porque dependiendo de estos factores vamos a determinar cuál es el tratamiento más adecuado para el paciente. Yo creo que también es importante saber de qué está formado el cristal, o eso no es tan relevante. Esto es importante en aquel paciente que tiene historial de recurrencia de cálculos, o en aquel paciente joven, como los niños que están formando cálculos, es algo que no porque es normal. Esto no es normal. Entonces regularmente es importante cuando viene de un antecedente recurrente.
en el diagnóstico inicial de qué están formados no es tan importante como aliviar la obstrucción del riñón para prevenir el daño del riñón y la insuficiencia renal que esto pudiese llevar y aliviar la sintomatología del paciente. Claro. Sí. Siempre mencionamos sobre la importancia del diagnóstico temprano y de actuar temprano también. El doctor pues mencionaba algunas de las complicaciones. ¿Podríamos ampliar un poquito respecto a estas complicaciones de un cálculo no tratado o mal tratado o tratado tardíamente, digamos? Es importante saber que regularmente la mayoría de nosotros tenemos 2 riñones y regularmente cuando tenemos un cálculo en el riñón, inicialmente el dolor es intenso, pero fisiológicamente la función de este riñón es compensada por el otro riñón. Y esto puede ocasionar que después de un tiempo el dolor ceda. Y esto es muy importante porque regularmente, como buenos chapines, si no hay dolor, no hay enfermedad. Claro. Entonces, muchas veces los pacientes son candidatos a tratamiento expulsivo, pero no completan su seguimiento para determinar si realmente expulsaron el cálculo. Exacto. Y el no hacerlo puede significar que 2 años después, cuando el otro riñón esté tapado, el paciente surja con un problema de insuficiencia renal aguda, donde el riñón que está funcionando se tapa súbitamente y el otro se arruinó años atrás. Claro. Entonces esto es peligroso porque esto puede terminar con un paciente con insuficiencia renal, que esta regularmente va a necesitar de una diálisis o un trasplante renal. Sí. Entonces, algo tan sencillo de aliviar o tratar puede terminar en una enfermedad terminal. Sí. Claro, claro. Hay una prueba muy común que creo que la hemos hablado en los chequeos generales, que es la creatinina. Si esta prueba se eleva, ¿usted cree que es un buen momento en el cual diagnosticar y hacer un ultrasonido? Que puede ser que ahí haya un cálculo que nos esté obstruyendo si no hay dolor aún. No necesariamente, porque la creatinina se va a elevar en aquel paciente que los 2 riñones no estén funcionando. Regularmente lo más adecuado sería evaluar a aquel paciente que tiene dolor en la parte baja del tórax, en la parte de atrás de la espalda. La región lumbar. En la región lumbar. Este dolor suele ser un dolor que se irradia a la región inguinal, a la ingle, o a la región genital, en el testículo en los hombres, o la región inguinal en las mujeres, y el paciente característicamente no se está quieto por este dolor, se sube, se baja, suda, y en pico de dolor tiene en náuseas y vómitos, por lo mismo. Pero la creatinina es un estudio importante para evaluar la función renal, pero no es el estudio que me va a determinar si es necesario hacer más estudios para ver si hay un cálculo o no. Claro. Cuando hablamos sobre estudios diagnósticos, yo creo que sería interesante que también nos explique y nos profundice un poquito más. Digamos, se acerca la emergencia, que la mayoría, pues obviamente cuando tienen este dolor tan intenso, pues se acercan a la urgencia, digamos. El especialista definitivamente debiera ser un urólogo. ¿Y qué diagnóstico, qué estudios son los que se hacen para poder determinar que sí es un cálculo renal? Regularmente se puede hacer un ultrasonido. El ultrasonido nos sirve como un estudio de tamizaje que nos va a ayudar a determinar si hay un cálculo en el riñón. El ultrasonido lo puede ver. Si hay dilatación, se puede ver también en el ultrasonido. El problema es que los cálculos caminan hacia el conducto que lleva la orina hacia la vejiga, que se llama uréter. Y en este sitio el ultrasonido no es un buen estudio para ver el tamaño y la localización en este conducto. Sí. Pero podemos inferir si el paciente clínicamente tiene la clínica característica del cólico renal, más un ultrasonido que muestra dilatación en el riñón. Sin embargo, la ausencia de dilatación no nos va a descartar la presencia del cálculo, porque algunas veces la obstrucción es reciente y no ha alcanzado el riñón a ver cambios, a dilatarse o a inflarse
por esta obstrucción. Entonces, si el paciente tiene clínica, a veces necesitamos confirmarlos con un estudio de tomografía. Ok, Es la famosa excelente. urotomografía, ¿verdad? Que lo he escuchado que Sí. se está usando mucho. Excelente. También importante recalcar lo que mencionaba el doctor, ¿verdad? Para evitar complicaciones. Definitivamente las complicaciones pueden ser graves, ¿verdad? Importante llevar el seguimiento con su médico especialista. A pesar que usted sienta alivio y demás, si su médico especialista le dejó una cita de reconsulta, un control, por favor sígalo, ¿verdad? Porque es importante, como el doctor mencionaba, para poder prevenir incluso una insuficiencia renal, ¿verdad? Claro que sí.